Primera de Corintios, y en esta mañana es lo que vamos a estar mirando. We're going to continue with our study that we are having on Sunday mornings. We're looking at a survey of the books of the New Testament, and I believe that this morning it's 1 Corinthians that will be reviewed, and that we will see what the Bible teaches concerning this book. Pero antes de empezar, quiero primeramente que abran, animales que abran sus Biblias a la primera carta de los Corintios, capítulo 6 y versículos 19 y 20. Capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. As we continue to survey the books of the New Testament, I encourage you to open your Bibles to the first book of Corinthians. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19 and 20. That will be our scripture reading this morning. 1 Corinthians chapter 6 and verse 19 and 20. And notice what 1 Corinthians chapter 6 and verse 19 and 20 says. What? Know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and you are not your own? For you are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Que el Señor bendiga su palabra. Now remember that I will not be reading the verses in English because of time. However, I will be quoting them. If you have a piece of paper and a pen, bring them out, write them down, and study them whenever you get home. But I will be reading some of the Spanish verses to the audience. Recuerde que no voy a leer los versículos en inglés, solamente los voy a citar. Así que si tiene su pluma y lápiz a la mano y un papel para que los escriba, y así los pueda estudiar en casa cuando ya regrese y tenga la tranquilidad y el tiempo para estudiar estos versículos. Pero antes vamos a Dios a oración. Let's pray. Señor y bendito Dios, Padre, le doy gracias en esta mañana, porque usted, eterno Dios, nos continúa dando la oportunidad de poder estudiar tu bendita palabra. Y al hacerlo, eterno Dios, le pidamos que esté primeramente con este servidor suyo, eterno Padre. Que me ayude, eterno Dios, para poder comunicar las cosas que usted me ha puesto en mi mente y corazón, de una manera, eterno Dios, que todos puedan entender. Que ninguna duda reste en la mente de aquellos quienes habrán de escuchar, sino que entendamos perfectamente y podamos asimilar en nuestra vida, eterno Dios, tus palabras. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us to come together and to study another portion of thy word, Father. I ask that you will be with thy servant, that you will bring to my recollection those things that I have studied, those things that I have meditated upon, Father, concerning this lesson. And in doing so, that I may be able to communicate them in a simple and easy way, Father. That those that will hear, Father, will be able to understand completely. That no doubt will rest in your mind, Father. And that they will be able, Father, not only to understand, but to assimilate those things that will be coming from your holy book, Father. It is through your Son, Jesus the Christ, that we pray this. Es en nombre de nuestro Señor Jesucristo que oramos todo esto. Amén. La primera carta de Corintios, hermanos, es una carta muy interesante. Una carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Corinto. Y al estudiarla, quiero presentarles a ustedes los siguientes divisiones que vamos a estar viendo de esta epístola. Número 1, vamos a estar viendo un poco concerniente al fondo histórico de esta carta. Segundo, vamos a estar examinando los temas principales, algunos, no todos, que la carta nos presenta
a la cual a estudiarla nosotros podamos envolvernos en esos tipos de estudios. Y tercero, vamos a tratar de sacar de esta carta algunas lecciones que son necesarias que nosotros entendamos al leer esta epístola cuando tomemos el tiempo de hacerlo. Whenever we survey the book of 1 Corinthians, we notice that it is a very interesting book because it's a book that brings out a lot of information for us to assimilate. I know that I will not have the time this morning to do so. However, as we study this 1 Corinthians letter, there are some things that I want to relate to you, and they are as follows. Number one, we're going to be looking at a historical background, just briefly, not detail by detail, but just briefly. We're going to be looking at the historical background of this letter, so we can understand where the Apostle Paul is coming from, why he is writing this epistle to the brothers there at Corinth. And second, we're going to be looking at some of the themes that are in the epistle itself and that comes out whenever we read this letter. Of course, we're not going to deal with all of them, but we're going to be looking at some of them anyway. And third, we're going to be looking at lessons that we can extract from this book. And there's a lot of lessons that we can extract from this book, but we're only going to look at 3 if time permits, in order that we can look at some of the things that Paul writes to these brothers there at the city of Corinth. Primeramente, hermano, miramos nosotros que al mirar el fondo histórico de la carta a los Corintios, miramos primeramente que es la carta que es escrita por el apóstol Pablo. Esta carta, el apóstol Pablo pone su huella, pone su nombre para que los hermanos entiendan que es el apóstol Pablo quien está escribiendo esta carta. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano, Sóstenes. Y luego miramos nosotros que en la primera carta de Corintios, capítulo 16, nuevamente el apóstol Pablo dice de la siguiente manera, versículo 21, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Por lo que podemos ver que el apóstol Pablo es quien escribe esta carta a los hermanos de Corinto. First of all, whenever we do a little investigation of the book, we notice that it is the apostle Paul who is the author of this book. When you read 1 Corinthians chapter 1 and verse 1, and also 1 Corinthians chapter 16 and verse 21, you're going to notice that it is the apostle Paul that is the writer or the author of this letter. The apostle Paul knew fully well the brothers there at the city of Corinth because he had visited them. When you go to the book of Acts, chapter 18, you're going to notice that it makes reference to the visit of the apostle Paul there in that city. So we notice that it is the apostle Paul that writes this letter. Second, we notice that the apostle Paul writes this letter because there is a family that comes to the apostle Paul from Corinth and tells him some of the things that are happening there in the city of Corinth. We read this in 1 Corinthians chapter 1 and verse 11. En 1 Corinthians chapter 1 and verse 11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Leo este versículo para que nosotros entendamos de que el apóstol Pablo escribe esta carta porque una familia viene al apóstol Pablo para darle a saber de ciertas cosas que están ocurriendo ahí en la congregación. Y miramos nosotros que a consecuencia de lo que Pablo oye de esta familia, entonces el apóstol Pablo escribe a los hermanos que se encuentran en la ciudad de Corinto. El apóstol Pablo en este momento se encontraba en la ciudad de Éfeso. Primera de Corintios capítulo 16 y versículo 8 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Si usted lee el libro de Hechos,
se dará cuenta que en Hechos capítulo 15 y versículo 40, el apóstol Pablo empieza su segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero se termina en Hechos capítulo 18, versículo 21. Al leer Hechos capítulo 18, versículo 22, es allí el inicio del tercer viaje misionero. Y es cuando el apóstol Pablo entonces zarpa, dice ahí, a Éfeso, llega a Éfeso. Y en ese momento es cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos en Corinto. Si usted mira bien las fechas concernientes a la vida del apóstol Pablo, se dará cuenta que el apóstol Pablo, cuando termina su tercer viaje misionero, es más o menos por el 58, 59. Hechos capítulo 24, el último versículo de Hechos capítulo 24, nos dice que el apóstol Pablo estuvo 2 años en cárcel en Cesarea, y luego de ahí iba a Roma por 2 años más. Y miramos nosotros que allí es en donde nos da más o menos una idea cuál era la fecha cuando el apóstol Pablo escribe esta carta. Así que los comentaristas le ponen del 57 al 58 cuando esta carta fue escrita a los hermanos en Corinto. Whenever we read 1 Corinthians chapter 16 and verse 8, we notice where the Apostle Paul was at that time when he writes this letter. Now, you have to understand that the Apostle Paul was involved in many missionary trips. In Acts chapter 15 and verse 40, it is the start of the second missionary trip the Apostle Paul makes. It concludes in Acts chapter 18 and verse 21. However, in Acts chapter 18 and verse 22, we notice there that the Apostle Paul begins his third missionary trip. And you have to understand that how people come to dates is by going forward and looking at the time that the Apostle Paul was 2 years in prison in Caesarea, in Acts chapter 24, in the last verse of that chapter, and you go back, and it puts us more or less around the year 57, 58, when the Apostle Paul writes this letter to the brothers there at Corinth. And what are the topics that the Apostle Paul brings to their attention? ¿Cuáles son los temas que el apóstol Pablo viene a enseñar concerniente esta epístola? Número 1, viene a enseñar concerniente a la división que se estaba estableciendo en ese entonces. La ciudad de Corinto, una ciudad importante, una ciudad con dinero, una ciudad que tenía a su alcance diferentes maestros capaces de enseñarles, los cuales los utilizaron. Estas gentes entonces, al escuchar a estos maestros, comenzaron a formular grupos y comenzaron a establecer divisiones entre ellos mismos. Los primeros capítulos de 1 de Corintios nos dan a entender en cómo estas divisiones se comenzaron a establecer en aquel entonces. El apóstol Pablo les amonesta al escribir esta carta de que solamente debe existir Cristo en la vida del cristiano. Segundo, miramos nosotros que el apóstol Pablo establece concerniente a cómo se debe de tratar a un hermano que abiertamente está pecando en la congregación. Capítulo 5 lo demuestra esto. Y aún también da instrucción a la congregación en cómo ellos deben de tratar con tal persona. Tercero, miramos el tema del matrimonio. El apóstol Pablo, seguramente que tratándose ahí matrimonio de gentil con judío, o de diversas ocasiones en por qué el matrimonio es necesario que se estableciera en aquel entonces el apóstol Pablo trata sobre el matrimonio. Recuerde que en esta ciudad la prostitución abundaba, y miramos nosotros que eso afectó a la hermandad en aquel entonces. Y cuarto, miramos nosotros que el apóstol Pablo trata ciertos puntos doctrinales. Trata, por ejemplo, el punto doctrinal de la Cena del Señor. Bueno, esta mañana se leyó 1 Corintios capítulo 11, pero lo que no leíamos nosotros al leer estos versículos es concerniente al problema que existía ahí en esa ocasión, de que estaban revolviendo, estaban teniendo en comunión
la comida agape con la comida del Señor. Y el apóstol Pablo les amonesta concerniente a esto, un punto doctrinal. Segundo, miramos concerniente el punto doctrinal de los dones espirituales. La gente en aquel entonces tenía un mal concepto concerniente a los dones espirituales, como hoy en día lo tiene la gente de la misma manera. Y luego miramos nosotros que el apóstol Pablo trata concerniente a la ofrenda. Había otro mal concepto concerniente a la ofrenda, solo que ahora miramos en en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 adelante, concerniente a la ofrenda. Estos son los temas sobresalientes que miramos nosotros en la primera carta de Corintios. Whenever we study the book of Corinth, the first epistle, or the first letter to the Corinthians, we're going to notice that there are several outstanding themes within the book. First of all, when you study this book, you will notice that the first chapters deal with division among the brotherhood. At that time, the city of Corinth was a very popular city. It was a very rich city. It was a city that had a lot of people living in it. And because there was a lot of commotion, a lot of activities going on, it affected the church because within the church there were also a lot of teachers, a lot of instructors. And therefore, some of them were eloquent, like Apollos, others maybe not so eloquent. And therefore, there were groups that were forming under these teachers, and they were saying that they were of Cephas, that they were of Apollos, and that they were of Paul. But Paul writes to them, making them aware of the fact that divisions are no good within the church. It has to be united, it has to be one body. As a matter of fact, in 1 Corinthians chapter 12, and verse 12 and following, the Apostle Paul deals with the unity of the body. The second topic, or the theme that we notice in the book of Corinthians, is concerning discipline, and how the church is supposed to deal with a certain member of the congregation which is outright sinning, and therefore it is affecting the whole congregation. The Apostle Paul deals with the individual. He deals with the congregation and giving them instructions on how they ought to deal with this individual. As a matter of fact, in 2 Corinthians chapter 2 and verses 5 and following, he further instructs them in how to deal with this individual now that he has repented before God of his wrongdoing. But also we have the theme of marriage. Marriage back then was, in that time, the divorce rate was high. Now, you have to go into the secular investigation of history in order to find this out. You will not find this out in the Bible. But the divorce rate was high. There was marriage between Gentiles and Jewish people. In other words, the mixed marriage. And also you had fornications, because the city of Corinthians was a city known for its prostitution. The prostitution was seen as something normal of life at that time. And therefore, Paul deals with all of this in 1 Corinthians chapter 7. And then you have doctrinal matters. The Apostle Paul deals with the Lord's Supper. In 1 Corinthians chapter 11, you will notice that verse 17 and following, they were mixing the agape meal, the fellowship meal, which Acts chapter 2 talks about, with the Lord's Supper. And the Apostle Paul is making them understand that this is not right before the Lord. And then you have the doctrinal matter of spiritual gifts. In chapters 12 through 14, the Apostle Paul deals with this concerning the spiritual gifts. We have a problem as well today concerning spiritual gifts, but the Apostle Paul dealt with that at that particular time. And lastly, we have the doctrinal matter of the Lord, of the offering, the contribution. And we noted that the Apostle Paul also deals with that with his brothers at that particular time. Ahora, esos son los temas que se encuentran en el libro de 1 Corintios. These are the topics that we will find within the first book of 1 Corinthians. Pero ¿cuáles son las lecciones que encontramos aquí? But what are the lessons that we find here within this book? Quiero regresar a la disciplina. I want to return
of the lesson of the church discipline. La disciplina, hermanos, es algo que la iglesia con frecuencia practica. Es un mandamiento de Dios. Hay un libro que escribió un hermano de Tennessee que dice El mandamiento olvidado y habla completamente sobre la disciplina de la iglesia. Y él da detalle por detalle en por qué la iglesia no ha practicado la disciplina a la cual Dios nos ha mandado que practiquemos hacia ciertas personas quienes merecen ser disciplinados. Y nosotros entonces miramos que la disciplina es un mandamiento de Dios y se debe de aplicar. La doctrina, Dios la manda para que así se encuentre su iglesia en santificación. Recuerden el texto de memoria que aprendimos hoy en esta mañana, que Dios no quiere la inmundicia, sino que quiere nuestra santificación. Y para que exista santificación dentro del cuerpo de Cristo Jesús, tiene que haber disciplina. Porque habrá de haber ciertos miembros que se aferran en no establecerse concerniente a la voluntad de Dios. Entonces la iglesia tiene que dar a entender a estos individuos, hermanos y hermanas en Cristo, de que tienen que ser disciplinados si acaso no llegan a un arrepentimiento o a corregir su vida concerniente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice, si un hermano peca contra ti, ve tú y él estando a solas. Ahí es el inicio de una disciplina. Y eso es concerniente pecados que uno comete contra otro. Y solamente uno solo va con su hermano o hermana para tratar de arreglar este problema. No envuelve a toda la congregación. Segundo, miramos nosotros que se encuentra en la Biblia el proceso de disciplina concerniente a un hermano que anda predicando falsa doctrina. En Romanos capítulo 16 y versículo 17 en adelante, nos da instrucciones en cómo debemos nosotros de tratar a tal hermano que practica y que enseña falsa doctrina. Tercero, cuando un hermano o hermana anda desordenadamente en la iglesia, actuando desordenadamente en la iglesia, la palabra del Señor nos enseña un tipo de disciplina hacia esa persona que la iglesia debe de llevar a cabo para que ese hermano o hermana se corrija. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 6 y versículo 6, dice que si un hermano anda desordenadamente, dice, márquenlos y apartados de él. Pero 14 y 15, que no lo traten como enemigos, sino como hermanos. Entonces la disciplina la podemos ver nosotros en el Nuevo Testamento y tenemos que tratarla de la manera en cómo la Biblia nos enseña. Y estoy yendo rápidamente con esto por causa del tiempo. Pero la cosa es de que usted lee estos versículos y nos da a entender que la Biblia, el Señor nos enseña que la disciplina es necesaria. Ahora, la Biblia no nos da detalle por detalle en cómo debemos de tratar con estas personas. Uno puede decir, bueno, Mateo capítulo 18 habla detalle por detalle. Bueno, sí, habla generalmente. Y lo digo generalmente porque la pregunta que hago yo, ¿qué tanto tiempo se lleva del primer paso al segundo paso? La Biblia no nos enseña. ¿Qué tanto tiempo se lleva del segundo paso al tercer paso? La Biblia no nos enseña. ¿Qué tanto tiempo se lleva desde el momento que uno confronta al hermano o hermana en Cristo en pecado a que venga al punto de excomunicación? Y uno dice, palabra tremenda, terrible, excomunicación. Es lo que quiere decir la palabra apartados. La palabra griega es la palabra stelos, que quiere decir uno encogerse. Es decir, cuando está en comunión, uno se encoge, es decir, se aparta de tal persona por causa del pecado que anda cometiendo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, miramos nosotros que uno tiene que tener cuidado, tiene que tener sabiduría, pero tiene que desempeñar la disciplina tal y como la palabra del Señor nos enseña. Y claro que hay mucho más que decir, pero lo vamos a dejar aquí por este momento. First of all, let me return back to the topic of discipline. In 1 Corinthians chapter 5, we notice that the Apostle Paul is dealing with discipline.
and he enumerates certain instructions concerning the church and the individual, what the individual has to do, what the church has to do according to the discipline that is to be applied to this person. Now, whenever we study discipline within the New Testament, we need to understand that it is a commandment by God. It is not a commandment of individuals. It is a commandment that God has given the church in order to maintain its sanctity, its purity. The church needs to discipline those that are contrary to the will of God. Whenever we talk about discipline, notice what the Bible speaks concerning that. When you have a problem, or when your brother sins against you, then, or you sin against a brother, then the Bible says in Matthew chapter 18 and verse 15 that you are to go one to another in privacy, in privacy, and to talk among those things among yourself and straighten them out. You don't involve nobody else. You go individually. Second, we notice that when a brother is preaching false doctrine from the pulpit, from anywhere that's teaching false doctrine to the congregation, that brother has to be disciplined. Romans chapter 16 and verse 17 and following speaks of that. We notice when a brother and a sister is walking not according to the will of God, 2 Thessalonians chapter 3 and verse 16, he has to be disciplined. She has to be disciplined. Now, there's a lot of things that we need to study concerning discipline. Because of time, we're not going into them, but I'm just touching the main points concerning discipline. The Bible, the New Testament, does speak to us, does teach us concerning discipline, and it has to be applied to those that are not submissive to the will of God. There is no set process in how discipline should be done. And when I use the word there's no set process, one would say, well, what about Matthew chapter 18, verse 15 and following? Yes, there are steps. But what I'm making reference to is to this. How much time is it from step 1 to step 2? How much time is it from step 2 to step 3? How much time is it from step 3 to excommunication of the person? How much time? Who decides that? Who comes to the conclusion of we are to excommunicate this brother or sister because of what they're doing? And what is involved in excommunication? What is it that this brother or this sister can or cannot do? Because there are some people, well, the Bible says, do not treat him as an enemy, but treat him as a brother in Christ. And if we're to treat him as a brother in Christ, 2 Thessalonians chapter 3 and verse 14 and 15, it might mean that they're not going to go nowhere. They're going to stay put. But they're going to continue in their mischief. So what is the church to do at that particular time? The Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 2 and verses 5 and following, the person that he is talking about in 1 Corinthians chapter 5 does repent of his sins, and now he is instructing the congregation in how to deal with that person in a Christian way in order for that person to be saved and to continue on with his life. Remember, discipline is not to destroy someone. Discipline is not to excommunicate someone and kick him out of the church. Discipline is to save the person, to show love for the person. And whenever love is shown and whenever that is demonstrated, it's going to take time and patience and a little bit of tolerance, not, for them doing the wrong, but letting them know that they are wrong and they need to repent. La segunda lección que miramos nosotros aquí, hermano, concerniente a la primera carta de los Corintios, es concerniente al matrimonio. Y hay cómo tenemos problemas hoy en día concerniente a esto, el matrimonio. Parece ser que cuando un ministro se para ante el púlpito, ante la congregación, para predicar sobre el matrimonio, siempre hay problemas. Siempre hay problemas cuando se enseña correctamente como la Biblia nos enseña concerniente al matrimonio. Pero esto estaba ocurriendo en aquel entonces, allí en la ciudad de Corinto. Y Pablo trata concerniente al matrimonio en la primera carta de Corintios capítulo 7, todo el capítulo. Da a entender que
Si acaso el hombre no tiene don de continencia y va a cometer fornicación, dice mejor que se case. Es mejor que se case. Pero sabemos bien que muchas de las veces el matrimonio es algo en el cual no se piensa bien. Papá y mamá no enseñó al hijo ni a la hija concerniente al matrimonio, solo que no entienden completamente concerniente al matrimonio, entran en unión de matrimonio y como a los 2 o 3 meses se dan cuenta, nunca me hubiera casado, nunca me hubiera casado. Y existen problemas, viene el divorcio, se puede divorciar por cualquier cosa o hay una cláusula en donde solamente puede existir el divorcio. Solo que todo esto el apóstol Pablo trata en 1 Corintios capítulo 7. En alguna ocasión dice, esta es mi concesión, esto es como yo pienso, esto es como yo miro las cosas. Pero en otra ocasión dice, así enseña el Señor. Pero en todo esto miramos que el apóstol Pablo no contradice lo que nuestro Señor Jesucristo enseña concerniente al matrimonio. ¿Usted quiere saber qué es lo que Jesucristo enseñó sobre el matrimonio? Vaya a Mateo capítulo 5, versículos 30 y 31. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12. Lucas capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 19, versículo 1 en adelante. Y usted habrá de entender lo que Jesucristo enseñó sobre el matrimonio. Porque cuando Jesucristo anduvo en esta tierra, había 2 pensamientos sobre el matrimonio. El pensamiento de Chamía y el pensamiento de Gilel. Gilel era el más liberal en su pensamiento. Chamía era más conservador en su pensamiento. Y todo esto, ¿verdad?, en discusión de Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante. Mucho material que hablar sobre esto, pero se dejará para otro tiempo cuando ya lo podamos hablar más específico y dar tiempo para preguntas, para que así se pueda aclarar las cosas. Pero el apóstol Pablo trata sobre esto, trata sobre el matrimonio entre gentiles, el matrimonio mixto que se nombra en el Nuevo Testamento. Se puede casar un judío con un gentil, el apóstol Pablo trata con eso. ¿Qué de aquella pareja que vino a bautizarse, pero su esposo no se bautizó? Porque muchas personas usan este texto para decir, bueno, yo me puedo casar con una persona del mundo, porque 1 Corintios capítulo 7 habla de esto. 1 Corintios capítulo 7 no habla de esto. 1 Corintios capítulo 7 habla de matrimonios, que uno de ellos obedeció al Señor y el otro no obedeció. No está hablando que se casó con una persona del mundo, sino que uno que no obedeció el Evangelio y uno sí. Y por eso el apóstol Pablo dice que si el inconverso persiste en vivir con ella, que continúe. Mateo 1 Corintios capítulo 7. Pero eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Entonces miramos nosotros que todo esto el apóstol Pablo trata de una manera rápido en un capítulo. Second, we notice that the second lesson that we notice in 1 Corinthians chapter 7 is concerning marriage. Now, there's a lot of things that we need to understand concerning marriage. And I will not give justice to the topic at this time, because there's a lot of things that need to be discussed concerning marriage. So don't take for a second that I am going to cover everything concerning marriage. I'm just making you aware of the fact that the Apostle Paul deals with this in 1 Corinthians chapter 7. He deals with the fact that if man could not withhold himself from having sex, it was better for him to marry. This is what verse 1 and following speaks of. But then there is the possibility of getting married and later on finding out that, hey, I shouldn't have done this. Well, the Apostle Paul deals with this. He deals with the fact that if you need to separate, you separate for a while, but you cannot remarry. You need to get back together with your spouse. And then he deals with other issues concerning marriage. It is the same thing that Jesus Christ talks about. He teaches to the Pharisees, to the Jewish people, whenever he was on earth. You want to find out what Jesus Christ taught about marriage? You go to Matthew chapter 5 and verse 30 and following. You go to Mark chapter 10, verse 11 and 12. Luke chapter 16 and verse 18. Matthew chapter 19, verse 1 through 6. These passages teach
you and me what Jesus Christ thought about marriage. And he thought about marriage concerning two different thoughts of marriage while he was walking on this earth. There were two schools. There was the house of Hillel, and there was the house of Shammai. And Shammai was the more conservative, Hillel was the more liberal. They have different meanings and different teachings on Deuteronomy chapter 24 and verses 1 and following. And Jesus now comes to the forefront and he lays the law of God in between these two thoughts. So in Matthew 19, whenever you read this passage, you need to remember there were three thoughts of marriages. What Hillel believed, what Shammai believed, and what Jesus Christ established. But there's a lot to talk about in marriage. There's a lot to learn about this topic. And like I said, I will not give justice to all of this. I'm just bringing you to your knowledge that the Apostle Paul did mention something about this because Corinthians was a city of prostitutes and marriage had already been corrupted. And therefore, Paul needed to say something concerning this. And finally, miramos nosotros que el apóstol Pablo habla concerniente a los límites de la mujer. Hoy en día esto ya ha estado causando problemas dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Cuáles son los límites de la mujer? ¿Qué es lo que la mujer puede hacer dentro del culto del Señor? ¿Puede servir la cena del Señor? ¿Puede pararse enfrente y predicar? ¿Puede pararse enfrente y dirigir cantos ante un grupo mixto como esta mañana? El apóstol Pablo trata este asunto en la primera carta de Corintios capítulo 14, versículos del 33 en adelante. Y miramos nosotros que el apóstol Pablo simplemente dice que la mujer no tiene la autoridad de hacer esto. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo vuelve a repetir esto nuevamente. La mujer no tiene autoridad de esto. Pero ¿sabía usted, hermanos, que hoy en día ya la iglesia se está yendo más y más a favor de la opinión del ser humano? El colegio de Abilene ya empezó a entrenar a mujeres para ser predicadoras dentro del cuerpo de Cristo Jesús. En este momento ya se encuentran como unas 30, 40 mujeres entrenándose para salir a buscar trabajo como predicadoras en la iglesia de Cristo. Una iglesia en Connecticut, Iglesia de Cristo, ya ocupó la primera. Y se hizo una gran cosa. No sé si usted recibe el Christian Chronicle. Ahí en Christian Chronicle la estaban alabando, la estaban exaltando. Pero Dios no permite nada de eso. Lo digo para que usted sepa que ya poco a poco se está infiltrando dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Cuando usted va a la ciudad de Houston y visita congregaciones de ahí, se va a dar cuenta de que mujeres ya están sirviendo la cena del Señor. Ya pasan con el platillo para servir la cena del Señor. Ya están orando. Y ya se está mirando muchas cosas que son contrarias a lo que el apóstol Pablo enseña en la primera carta de Corintios capítulo 14 y 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14 en adelante. And finally, we notice the lesson of the limits of the woman. The Apostle Paul deals with this in 1 Corinthians chapter 14 and verse 33 and following. We are seeing this more and more within the churches of Christ. Did you know the Abilene Christian College, that at one time used to be a conservative college of the churches of Christ, now is very liberal? At this time, as I speak, they have a group of young ladies that are being trained to become ministers within the church. A congregation, a Church of Christ in Connecticut, has already hired the first woman minister. And if you received the Christian Chronicle magazine, you would have known about this because they made a big deal out of it. And if you visit the churches in Houston and other areas, you're going to notice where women now administer the Lord's Supper. And they do other things. So don't let this be a surprise to you. It is slowly creeping into the church. And the sad thing about this is that most of the Hispanic churches are in the buildings where Anglos are meeting.
And what monkey sees, monkey does. What they are seeing the Anglos do, they're saying, well, if they do it, I don't think it's wrong. And they're now doing it without questioning certain things. That's why we now have churches with instrumental music. Now we have churches with women doing some of the work that men ought to do. But once again, all of these topics are topics that deserve a more serious, a more patient study, a more in-depth study before we come to any conclusions. And therefore, I am just touching a little bit of what the Apostle Paul dealt with in the city of Corinth. Hermanos, estas son las lecciones que miramos nosotros en la primera carta de Corintios. Vuelvo a repetir, espero, ¿verdad?, que nosotros entendamos de que estos temas o lecciones que hemos visto son lecciones que merecen más atención, un estudio más profundo, para que nosotros podamos llegar a una conclusión bíblica y podamos ver adecuadamente la voluntad de Dios en todo esto. Pero solamente les menciono brevemente estas lecciones para que entendamos que la congregación de Corinto tuvo problemas muy serios. Y el apóstol Pablo envía a este joven Timoteo para que vaya y arregle estos problemas, para que así no exista desunidad en esta congregación, sino que unidad. Pero concluyo con lo siguiente. En esta mañana nosotros tenemos que entender, hermanos, que si acaso usted está entre nosotros, recuerde, la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos estar unidos en Cristo Jesús. Y la única manera en cómo usted va a estar unido en Cristo Jesús es de entrar en Cristo Jesús. Y la única manera en cómo usted entra en Cristo Jesús es de ser bautizados en Cristo. Gálatas capítulo 3 y versículo 26 nos enseña esto. Pero antes de llegar al bautismo, usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios. Y esta creencia, esta fe que usted demuestra, es una fe que le lleva a arrepentirse por las cosas que usted hace en este mundo. Se arrepiente, como dice Lucas capítulo 13, versículo 3. Y al arrepentirse, entonces ya viene a confesar a Jesucristo como su Señor. Ya no es el Dios de este mundo, sino que ahora es Cristo su Dios. Y al confesar a Cristo, entonces es bautizado para el perdón de sus pecados, para que así pueda resucitar a una vida nueva en Cristo Jesús, para que pueda poner su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. En esta mañana, si acaso usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, ha hecho todas estas cosas, pero ha fallado al Señor en sus requisitos, en hacer la voluntad de Dios, necesita que arrepentirse. El apóstol le dice a Simón, un hombre que hizo todo lo que tenía que hacer, pero luego pecó, dice, arrepiéntate, para que el Señor te perdone. Hechos capítulo 8, versículo 22 en adelante. Cualquier que sea la casa de usted esta mañana, la invitamos. This morning, as I conclude, I want to mention that if you're here with us this morning and visiting, you need to understand that you need to be in Christ to be saved. And the only way that you can be in Christ is being baptized in Christ. But before you come to baptism, you need to understand that you need to believe in Him as being God, as being the Lord of your life. And once you believe in that, then that belief, that faith is going to take you to repent and to confess His name and then to be baptized. Because once you're baptized, you come into the newness of life. You become God's children. And from that point on, you continue to remain faithful unto death in Jesus Christ. Revelation chapter 2 and verse 10. But if you are a member of the church and you have done all those things, and you have sinned before God, it behooves you to make things right with God. Because if you are not right with God, no matter if you come every Sunday and every Wednesday to church, you will not be saved because of that sin. That sin is to be taken out of your life. And therefore, God is the only one that can forgive you.
This is what happened to Simon. Simon did all of those things that we just mentioned, but he sinned. And then the apostles told Simon, repent, that God may forgive you. Acts chapter 8 and verse 22 and following. Whatever the case may be, once you come, that we stand and sing.